gracias a Ankawa por la oportunidad y de brindarme ese espacio para poder comentar con ustedes un sábado en la mañana sobre las anti-arbitration injunctions, que es un tema, digamos, muy comentado en doctrina arbitral porque es sumamente debatible. Y también agradecer a cada una de las personas que se han conectado a este webinar y también a las personas que están viendo la presentación a través de las diversas redes de Ankawa. Les agradezco bastante por tomarse el tiempo de poder asistir a este webinar, sobre todo como lo mencionaba antes, un sábado a las 9 de la mañana. Sé que es un poco complicado hablar de derecho a estas horas, pero trataré de que la presentación sea lo más sencilla posible y digamos no resulte muy agotadora. Sobre todo porque, como lo comentaba también al inicio, sobre las anti-arbitration injunction, se han escrito muchísimo. Hay múltiples opiniones, doctrinas, libros que hablan sobre las anti-arbitration injunction o las medidas anti-arbitraje, porque como lo comentaba, es un tema muy discutible. Es un tema muy debatible si es que las medidas anti-arbitraje son o no legítimas o aplicables bajo lo que viene a ser la legislación peruana en este caso. ¿De acuerdo? Sin mayor preámbulo, voy a realizar ahora en estos minutos compartiré con ustedes una breve presentación que he hecho para que la presentación, para que la exposición sea lo más dinámica posible. Así que voy a proyectar en pantalla ahora. Me confirman, por favor, si es que pueden visualizarla. ¿De acuerdo? Lo estoy proyectando ahora. No sé si me podrían ayudar, por favor, Alex, de repente tú confirmando si es que se Sí, puede ver en pantalla. sí, se logra visualizar, doctor Pablo. Ya, perfecto. Entonces, para esa presentación he decidido dividir la exposición en 7 puntos. Primero hablaremos un poco sobre el concepto de las medidas antiarbitraje. Pasaremos después de manera muy resumida sobre los antecedentes históricos. Posteriormente hablaremos sobre cuál es el objetivo de las medidas antiarbitraje, cuáles son los requisitos, el principal desafío y la principal razón por la que se discute la procedencia o la legitimidad de las medidas antiarbitraje, algunos casos relevantes y para terminar hablaremos acerca de cuáles son las conclusiones. ¿De acuerdo? En ese sentido, primero empezaremos con hablar acerca de qué son las medidas antiarbitraje o las anti-arbitration injunction. Las medidas antiarbitraje son órdenes que se emite, que pueden ser emitidas por un tribunal arbitral o un tribunal judicial, que prohíbe, ¿de acuerdo?, a una persona, sea físico o jurídica, o a los árbitros de otro arbitraje comenzar o continuar con un arbitraje con el fin de evitar la existencia de procesos paralelos. ¿Ok? En palabras de Gary Bourne, un autor muy reconocido a nivel internacional en arbitraje, las medidas anti-arbitraje o las anti-arbitration injunction son una orden dictada contra una parte, ¿de acuerdo? O contra los árbitros, también puede ir dirigida contra los árbitros de otro proceso arbitral con el fin de impedir el inicio o la continuación de un arbitraje. En ese mismo sentido, se pronuncia Nousia, quien señala que las anti-arbitration injunctions son una orden dictada por un tribunal judicial o un tribunal arbitral que prohíbe a una de las partes iniciar o continuar con un procedimiento arbitral en otra jurisdicción, un procedimiento arbitral paralelo. En lo que viene a ser doctrina nacional, se señala, ¿ok?, que viene a ser una orden dirigida contra una parte litigante que se le considera infiel al convenio arbitral destinada a detener un arbitraje paralelo en marcha o evitar su inicio de manera temporal o permanente. En síntesis, como lo había mencionado al inicio, estamos hablando
de una medida cautelar que tiene como propósito parar, ¿de acuerdo? O impedir que se inicie un arbitraje paralelo. Ahora, debemos de tener en consideración que las anti-arbitration injunction son parte, ¿de acuerdo?, de una categoría mucho más amplia, de lo que se conoce como las injunction o las orders, que son medidas de no hacer. Son medidas por medio de la que se ordena no hacer a la otra parte un determinado acto. Dentro de esta categoría encontramos a lo que viene a ser las anti-suit injunctions y a las anti-arbitration injunctions. La diferencia entre la anti-suit injunction y la anti-arbitration injunction es que una va dirigida a evitar el inicio o terminar la continuación de un procedimiento judicial en paralelo, mientras que la otra está dirigida a evitar el inicio o terminar el proceso de un proceso arbitral. Es decir, la diferencia entre la anti-suit injunction y la anti-arbitration injunction es contra qué va dirigida la medida cautelar. Por un lado, tengo una medida cautelar que va dirigida a fin de evitar la continuación o el inicio de un proceso judicial como tal, y por el otro lado tenemos a las medidas antiarbitraje, que tienen como propósito evitar la continuación o el inicio de un procedimiento arbitral. Por eso la diferencia entre la arbitration y la anti-suit injunction. ¿De acuerdo? Ahora, sobre las anti-arbitration injunction, como lo estaba comentando, la diferencia contra las anti-suit injunction es contra quién va dirigido. Y esto precisamente tiene un antecedente detrás. Estas medidas se originan, o las medidas antiarbitraje, tienen todo el antecedente de lo que viene a ser las anti-suit injunction. De hecho, se originan precisamente como parte de un desarrollo arbitral de lo que viene a ser las anti-suit injunction. En ese sentido, para poder comentar o para poder entender los antecedentes de la anti-arbitration injunction, debemos remitirnos a los antecedentes de las anti-suit injunction. Lo que inicia en el sistema inglés, en el sistema del common law, en el sistema anglosajón. Para esto, debemos remitirnos al siglo, o debemos dirigirnos al siglo XV, en Inglaterra, más específicamente, en donde nace precisamente por primera vez lo que viene a ser las anti-suit injunction. Las anti-suit injunction tenían como propósito inicial evitar la tramitación de procedimientos paralelos entre lo que viene a ser las Cortes del Common Law y el Tribunal de la Cancillería. ¿De acuerdo? Y es que en el sistema anglosajón había básicamente dos tipos de sistemas que de cierta forma se mantenían y entraban en conflicto. Teníamos por un lado a las Cortes del Common Law y por otro lado teníamos al Tribunal de la Cancillería. Ambas, digamos, funcionaban bajo lo que viene a ser el sistema inglés. Por un lado tenía las Cortes del Common Law, que eran cortes, digamos, construidas estrictamente bajo lo que viene a ser el Common Law, el derecho consuetudinario, que eran presididos por jurados especialistas en lo que viene a ser el common law y era un procedimiento estrictamente oral, escrito y conjurado, mientras que por otro lado teníamos al Tribunal de la Cancillería. El Tribunal de la Cancillería, a diferencia de las Cortes del Common Law, regían sus decisiones basados en principios. No era, digamos, el foco en el derecho consuetudinario, sino que teníamos decisiones basadas en principios tales como la equidad, la justicia y la conciencia, lo que se denomina bajo el sistema anglosajón como el equity, ¿de acuerdo? Y en este caso, el Tribunal de la Cancillería era presidido por el Lord Chancellor, a diferencia de las Cortes del Common Law. En este caso, el Lord Chancellor era un clérigo con formación moral con, digamos, formación administrativa que no necesariamente tenía una formación jurídica y era también un procedimiento escrito. Entonces, teníamos en el sistema inglés la existencia de estos dos tipos de cortes
Y precisamente era como consecuencia de eso que surge la anti-suit injunction, para delimitar la competencia de cada una de las cortes, para evitar que exista procedimientos paralelos, para evitar que exista un procedimiento o un proceso que es conocido a la vez por las cortes del common law, pero también al mismo tiempo por el Tribunal de la Cancillería. Y es en ese contexto que surgen las anti-suit injunction, como un tipo de medida cautelar judicial. En ese momento estamos hablando de judicial, que tenía precisamente como objetivo el ordenarle a la parte litigante no iniciar, detener o terminar con el proceso judicial en trámite. Y esto con el propósito de evitar, ¿ok?, decisiones contradictorias. Porque si tengo un mismo proceso que es llevado ante la Corte del Common Law y ante el Tribunal de la Cancillería, sobre todo por las diferencias que hemos comentado entre ambos tipos de cortes, puede que la decisión que se emita sea en un caso completamente distinto e inclusive contradictorio con lo que se resuelve en el otro caso. Posteriormente, ya a inicios del siglo XVII, este mecanismo que estaba principalmente limitado a lo que viene a ser las cortes ingleses comenzaron de hecho a extenderse. Ya no era solamente en lo que viene a ser las cortes inglesas las que aplicaban las anti-suit injunction, sino que en realidad comienzan a extenderse un poco más y comienzan, digamos, a prohibirse el inicio de procesos paralelos en las colonias británicas, tales como Escocia, Irlanda y otras colonias británicas que tenían precisamente o que se buscaba precisamente que se evite el surgimiento de procesos paralelos. Hasta que eventualmente se hace por primera vez ante una corte extranjera. En el caso de Beckford versus Cromwell, en el año 1822 aproximadamente, donde por primera vez se emite una anti-suit injunction con el propósito de que las cortes de Jamaica no conozcan de un proceso, ¿de acuerdo?, iniciado por un litigante, porque según lo que mencionaba la corte inglesa, este litigio tenía, digamos, una mejor probabilidad de ser conocida o tenía, digamos, una mejor manera de ser atendida ante las cortes inglesas. Y es por eso que uno de los argumentos precisamente que se comenzó a utilizar para poder extender las anti-suit injunction, que estaban pensadas principalmente para las cortes exclusivamente inglesas a otro tipo de colonias, es lo que se denomina como el forum no convenience. ¿De acuerdo? Que consistía en que las cortes extranjeras no podían brindar procedimientos inferiores a los que ofrecían las cortes inglesas. Es bajo ese argumento precisamente que las cortes inglesas comienzan a aplicar y comienzan a otorgar lo que viene a ser las anti-suit injunctions. Posteriormente, otro de los argumentos que también fue utilizado para poder extender la aplicación de las anti-suit injunctions clásicas es lo que viene a ser la figura del abuso del proceso. ¿De acuerdo? Para las cortes inglesas, las anti-suit injunctions debían ser dictadas cuando el proceso extranjero bajo el que se conocía la litis, la controversia, era un procedimiento que, digamos, resultaba vejatorio, resultaba de cierta forma opresivo, ¿de acuerdo? O resultaba de repente con algunas garantías menores a las que podría brindar la corte inglesa. Como obviamente se podrá observar, la utilización de los términos vejatorio, opresivo y términos que tienen una connotación subjetiva resultan ser, digamos, pero muy amplios, de manera tal que es precisamente esa la puerta por medio de la que las cortes inglesas comienzan a extender el otorgamiento de lo que viene a ser las anti-suit injunction tradicionalmente pensadas. Y es así que después damos un salto porque se comienza a presentar lo que es ya el comercio internacional. Como consecuencia del comercio internacional y el comercio y digamos la propagación del comercio en general, es que surge el arbitraje, ¿de acuerdo? Y es en ese contexto que ahora las anti-suit injunction
surgen en el marco de los procesos arbitrales, ¿ok? Surgen precisamente como una respuesta de las cortes judiciales a poder defender, en ese momento estaba pensado así, a poder defender su competencia sobre los litigios que eran sometidos o que eran iniciados por, digamos, los litigantes, ¿de acuerdo? Y en ese contexto, las cortes comienzan a otorgar lo que viene a ser las medidas antiarbitraje, utilizando principalmente tres argumentos. Primero, la inexistencia de un convenio arbitral. Segundo, porque en estos arbitrajes se discutirían materias no arbitrables. Y tercero, porque habría, digamos, de cierta forma, iniciado un proceso arbitral que tendría como único propósito abusar, digamos, del proceso en general, ¿no? Y tener, digamos, si se inicia un arbitraje precisamente con el propósito de realizar un abuso de todo el sistema de resolución de controversias. En ese sentido, se tiene después lo que viene a ser la crisis del sistema judicial, lo que comenzó a crear lo que es ya no solamente el otorgamiento de medidas arbitrales por parte de entidades estatales, sino que se extendió inclusive al otorgamiento de medidas antiarbitraje dictadas por un propio tribunal arbitral. Es decir, antes se tenía, digamos, las medidas cautelares antiarbitraje eran otorgadas por entidades estatales, por cortes judiciales, pero posteriormente, producto, digamos, de este problema que surgió acerca de la objeción de la competencia, es que se creó un escenario en donde ya no solamente estas medidas arbitrales eran dictadas por cortes judiciales, sino que ahora también pasaban a ser dictadas por propios tribunales arbitrales. Ahora eran los tribunales arbitrales quienes dictaban medidas antiarbitrajes precisamente para evitar el inicio o continuación de un procedimiento arbitral en paralelo. Es así que ya en el año 2000, el grupo de trabajo de la UNCITRAL, ¿de acuerdo?, propuso una nueva redacción para el artículo 17 de la ley modelo, en donde, como se observa de la filimina que estoy proyectando ahora, se señala que por medida cautelar se entenderá toda medida temporal otorgada o no en forma de laudo por la que en cualquier momento previa a la emisión del laudo por el que se dirima definitivamente la controversia, el tribunal arbitral ordene a una de las partes que adopte medidas de manera muy general para impedir algún daño actual o inminente, o el menoscabo del procedimiento arbitral, o que se abstenga de llevar ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al procedimiento arbitral. Como se observa, ya con esta incorporación que se hace, es que precisamente se recoge en la ley modelo la posibilidad de que los tribunales arbitrales dicten medidas cautelares precisamente para poder evitar que se cause un perjuicio o algún tipo de afectación al procedimiento arbitral en trámite. Según el grupo de trabajo de la ley modelo, las anti-suit injunctions se encuentran diseñadas para proteger el proceso arbitral y es, según el grupo de trabajo, legítimo que el tribunal arbitral busque proteger su propio procedimiento. ¿Ok? Entonces, de lo que hemos comentado hasta el momento, vemos que las anti-arbitration injunction o las medidas anti-arbitraje tienen en su origen pensado algunos propósitos con el ánimo de defender el procedimiento arbitral. Las anti-arbitration injunction persiguen en principio evitar procedimientos paralelos, el inicio de procedimientos arbitrales indebidos y la protección del convenio arbitral, entre otros propósitos. Sin embargo, como también vamos a ver a continuación en la filimina, hay autores que reconocen que este mecanismo o este tipo de medidas cautelares pueden ser utilizados con fines negativos u obstruccionistas. Es decir, se trastoca
finalidad inicial pensada por la que se emitieron este tipo de medidas cautelares y son mal empleadas en realidad por los litigantes. En ese sentido, vemos en la filimina en la parte izquierda que como parte de los propósitos o los objetivos de las anti-arbitration injunction, tenemos principalmente cuatro razones por las que se alega que las anti-arbitration injunction en realidad resultan un mecanismo idóneo como para poder proteger el procedimiento arbitral. En primer lugar, porque las anti-arbitration injunction buscan evitar, como lo decía, y esa palabra es súper clave, busca evitar el procedimiento, o digamos, busca evitar que existan procedimientos paralelos, procedimientos en los que hay una misma parte, un mismo fundamento y un mismo objeto, haciendo aplicación del estándar de la triple identidad. Tenemos por un lado un proceso en donde se está discutiendo una determinada materia entre las mismas partes con el mismo fundamento y por otro lado tenemos otro arbitraje que puede que haya sido iniciado por la misma parte, digamos, pidiendo lo mismo solamente que con distintas palabras y con el mismo fundamento. En ese sentido, las anti-arbitration injunction precisamente tienen como propósito evitar este tipo de situaciones. Ahora, sobre el test de triple identidad también hay todo un desarrollo doctrinario porque se menciona si es que el test debe ser aplicado de manera rígida o si es que debe ser de cierta forma flexibilizado. Porque también tenemos situaciones en donde, por ejemplo, no se presentan las mismas partes, pero sí hay partes que se encuentran vinculadas, ¿no? Yo puedo iniciar un segundo proceso arbitral en donde la parte que interviene no es exactamente la misma parte que interviene en el primer proceso, pero que sí es una empresa que se encuentra vinculada y que, digamos, forma parte de lo que viene a ser los arbitrajes multipartes. Luego tenemos un segundo propósito, que es evitar la existencia de arbitrajes o el inicio de arbitrajes manifiestamente improcedentes. Se tiene, por ejemplo, una cláusula arbitral que a todas luces es una cláusula patológica o es una cláusula que, digamos, resulta de todas maneras improcedente, precisamente se busca como propósito emitir ese tipo de medidas cautelares para evitar que se inicie un arbitraje que no tiene un fundamento o que no tiene una cláusula arbitral válida. También otro de los objetivos de las anti-arbitration injunction que han sido utilizadas, como la mencionaba inicialmente, como de todo ese origen de las anti-suit injunction, es proteger la jurisdicción de los tribunales estatales. Los tribunales estatales lo que buscan con el otorgamiento de ese tipo de medidas cautelares es proteger que determinadas materias que bajo la legislación aplicable no resulten arbitrables, no sean sometidas a arbitraje. Entonces, lo que se hace es emitir una medida cautelar para que se abstenga la parte que inició ese procedimiento arbitral de continuar con ese proceso, para que la Corte, digamos, especifique o analice esa materia que se está discutiendo en el arbitraje porque precisamente no es arbitral y tiene que ser conocido, por lo tanto, ante el Poder Judicial o ante las Cortes Judiciales. También se tiene como propósito evitar los costes o los mayores costes que significaría iniciar un procedimiento arbitral que, como lo mencionaba antes, es un procedimiento arbitral que a todas luces resulta improcedente, es un procedimiento arbitral que no tiene una cláusula arbitral válida, que es una cláusula arbitral patológica. Entonces, para evitar que, digamos, el procedimiento arbitral continúe y para evitar que las partes incurran en mayores costes, lo que se busca precisamente con esta medida cautelar es reducir los costes que implicaría para la parte litigante el continuar con ese proceso. Por el otro lado, tenemos los aspectos negativos de las anti-arbitration injunctions. Como lo mencionan, por ejemplo, Redfern and Hunter, conocidos también autores en doctrina arbitral internacional, las anti-arbitration injunctions son utilizadas como una especie de guerra de competencias donde se observa una tendencia, como lo indica preocupante, hacia la emisión de medidas antiarbitraje, ¿de acuerdo?
precisamente con el propósito de entrar en conflicto competencial entre una corte judicial y un tribunal arbitral. En ese sentido, como también lo menciona Gary Bourne, en muchos casos las anti-arbitration injunction forman parte de lo que viene a ser las tácticas deliberadamente obstruccionistas promovidas por litigantes, ¿no? Tenemos a litigantes que, a pesar de que tienen un convenio arbitral válido, a pesar de que son conscientes de que han firmado una cláusula arbitral, deciden iniciar un proceso judicial en paralelo y deciden en ese proceso judicial en paralelo obtener o pedir una medida cautelar para que precisamente se evite que el arbitraje continúe. Entonces, lo que busca este litigante es precisamente que el arbitraje o que el proceso arbitral se obstruya, se detenga, se vea paralizado producto de la medida cautelar que es otorgada por una corte judicial. Teniendo en cuenta esto, veamos muy brevemente cuáles son los requisitos para que normalmente se suelen tomar en consideración para el otorgamiento de este tipo de medidas cautelares. ¿De acuerdo? Los requisitos son muy parecidos a los demás tipos de medidas cautelares. De hecho, la ley modelo establece en el artículo 17A que para poder otorgar ese tipo de medidas cautelares, se deberá convencer al tribunal arbitral que, primero, de no otorgarse la medida cautelar, es probable que se produzca un daño que no resulta adecuadamente resarcible mediante una indemnización, ¿de acuerdo? Y que sea notablemente mucho más grave para la parte que pueda verse afectada que para la otra parte que es que se puede ver afectada con la medida cautelar. El segundo requisito que se señala también en la ley modelo UNCITRAL es que se deberá de convencer al tribunal arbitral de que existe una posibilidad razonable de que su demanda sea en el fondo amparada. En suma, los requisitos que se deberán de probar ante el tribunal arbitral son la posibilidad razonable de que la demanda o el fondo que se está discutiendo sea amparado, es lo que normalmente, lo que comúnmente se conoce como el fumus boni iuris, no implica, digamos, un prejuzgamiento, ni tampoco implica un conocimiento de la causa completa, sino simplemente la probabilidad o la posibilidad razonable, ¿de acuerdo?, de que el fondo va a ser amparado. Luego tenemos a la urgencia o lo que también es conocido como el peligro en la demora, de acuerdo que si no se otorga la medida cautelar puede causarse un perjuicio a la parte que está solicitando la medida cautelar. Y como último requisito está la irreparabilidad del daño, que era lo que leíamos en el literal A del artículo 17 de la ley modelo, que no se puede resarcir adecuadamente mediante una indemnización el perjuicio que se estaría originando si es que no se concede la medida cautelar. En el caso de Plasma Consortium versus Bulgaria, por ejemplo, sobre ese último requisito se mencionó o se señaló, ¿de acuerdo?, que se refiere, digamos, a acciones que harían más difícil la resolución de la controversia por parte del tribunal. Se trata de un derecho a mantener el status quo cuando un cambio en las circunstancias amenaza la capacidad del tribunal arbitral para otorgar la reparación solicitada por una de las partes y la posibilidad de hacerla efectiva. Entonces, sobre las medidas antiarbitraje, ¿cuál es el principal problema o la principal discusión que se tiene, entre otras muchas, porque como lo mencionaba al inicio, ese es un tema muy, pero muy, muy debatible sobre el que se ha escrito muchísimo? Pero digamos, el principal problema y la principal crítica que se tiene respecto de las medidas antiarbitraje es la vulneración al principio de competence competence y el principio de no interferencia. Como se podrá ver en la filimina que estoy proyectando, la ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, en su artículo tercero que recoge lo que vienen a ser los principios del procedimiento del proceso arbitral,
se establece en sus numerales 2 y 3 que el tribunal arbitral tendrá plena independencia y no se encuentra sometido a ningún tipo de orden, disposición o autoridad que menoscabe sus atribuciones. En el numeral 3 también se señala: el tribunal arbitral tiene plenas atribuciones para iniciar y continuar con el trámite de las actuaciones arbitrales y decidir acerca de su propia competencia y dictar el auto. Es entonces, en virtud del principio competence y el principio de no interferencia, que el tribunal arbitral es quien decide si es competente o no para conocer una determinada causa. Sin embargo, el problema se presenta que cuando tienes una medida cautelar dictada por otro tribunal arbitral o dictada por una corte judicial, se está entrando de cierta forma a analizar si es que el tribunal arbitral del primer proceso es o no competente para poder continuar con el procedimiento arbitral. Entonces, existe este problema o este conflicto entre el otorgar una medida antiarbitraje y el principio de, no, de competence que tiene el tribunal arbitral. Y es que, analizando el principio de competence, se menciona por autorizada doctrina nacional que son los árbitros quienes tienen la primera palabra para definir respecto de si son competentes para conocer o no la controversia, y son después los jueces quienes intervienen y verifican si es que el tribunal arbitral es realmente competente. Pero la competencia, el determinar si es que deben o no conocer y continuar, por lo tanto, con el proceso arbitral, debería de ser una competencia exclusiva del tribunal arbitral. Por otro lado, se tiene también autorizada doctrina internacional que señala que reconocer el poder de los árbitros de la primera determinación de la jurisdicción de ninguna manera sugiere que las Cortes Nacionales renuncien a su poder para revisar la existencia y validez de un acuerdo de arbitraje, o que las partes pierdan cualquier derecho fundamental a ese respecto. Entonces, de cierta forma, lo que se está diciendo es que si bien los árbitros tienen el poder de determinar su jurisdicción, esto no quita que sean las Cortes Nacionales quienes puedan eventualmente revisar la validez o existencia de un acuerdo. Y es precisamente en ese contexto que, digamos, se emiten las medidas antiarbitraje, se emiten precisamente como para controlar y para poder la Corte Judicial verificar si es que el proceso arbitral debe o no continuar. Este es el principal problema que se presentan las medidas antiarbitraje. Sobre esto se ha escrito muchísimo. En la presente exposición no tengo como propósito llegar a una posición específica o inclinarme respecto de alguna de ellas, pero lo que sí quiero dejar en claro en este webinar es que existen estas dos posiciones, ¿no? Y existe esta discusión, que hay argumentos que pueden apoyar una parte y hay argumentos que también pueden apoyar la otra parte. Va a depender entonces de finalmente la posición que uno opte sobre si es que se puede o no, digamos, conceder las medidas antiarbitraje. Ya para ir finalizando y no extendernos mucho en el tiempo, porque entiendo que ya soy un poco corto, hablaremos acerca de algunos pequeños casos, ¿de acuerdo? Muy gráficos sobre lo que hemos conversado, sin perjuicio de que hay un montón de casos. Hay un montón de casos en donde se ha analizado lo que viene a ser las anti-suit injunction y las anti-arbitration injunction, pero digamos vamos a solamente tocar algunas cuantas. Tenemos el primer caso, que es de Uniper y Meta contra Gazprom. Uniper y Meta eran dos empresas alemanas que firmaron un contrato de suministro de gas a largo plazo con la empresa Gazprom Sport, que es una empresa estatal rusa. ¿Ok? Sin embargo, a mediados del año 2022, del 2022, Gazprom, la empresa estatal rusa, habría incurrido en ciertos incumplimientos bajo el contrato de suministro de gas. Primero, habría empezado entregando ciertos volúmenes limitados de gas, ¿de acuerdo? Volúmenes inferiores a los que se tenía proyectado en el contrato de suministro, para a finales de agosto de ese mismo año
simplemente dejar de suministrar el gas y obviamente haber incurrido en un incumplimiento del contrato que tenía con las empresas alemanas. Para defenderse de ese incumplimiento, Gazprom señaló que el incumplimiento que se estaba generando, las entregas reducidas, obedecían a problemas técnicos en los gasoductos Nord Stream, que son gasoductos naturales que van desde Rusia hacia Alemania. Sin embargo, en noviembre del año 2022, las empresas alemanas mencionaron e informaron el inicio de un arbitraje ad hoc con sede en Estocolmo contra Gazprom, reclamando la suma de 14.300 millones de euros. ¿Ok? Por su parte, el 26 de febrero del 2024, Gazprom solicitó una anti-arbitration injunction, una medida antiarbitraje, y lo solicitó ante el Tribunal Arbitral de San Petersburgo, con el propósito precisamente de que se ponga fin al procedimiento arbitral que había iniciado estas dos empresas alemanas. ¿Cuáles eran los fundamentos o las razones por las que Gazprom había solicitado esta medida cautelar? Entre otras razones, Gazprom alegaba, ¿de acuerdo?, que bajo el Código de Procedimiento Arbitral ruso, eran los tribunales rusos quienes tenían jurisdicción exclusiva sobre aquellos casos que involucraran sanciones a entidades rusas, ¿ok? Y que por lo tanto solo se podría reivindicar la justicia en Rusia. Como en este caso lo que reclamaban las empresas alemanas era una pretensión indemnizatoria y por lo tanto, digamos, una sanción económica contra Gazprom, es que Gazprom alegó estas dos razones. El 15 de marzo del 2024, el Tribunal Arbitral de San Petersburgo falló a favor de Gazprom y concedió una orden judicial ordenando la suspensión del arbitraje. El Tribunal Arbitral señaló que si es que UNAIPER y Meta no cumplían con lo resuelto en la medida cautelar, serían multadas con el monto de 14.300 millones de euros, que era precisamente el monto que habían reclamado vía indemnización por daños y perjuicios en el primer proceso arbitral. ¿Ok? Y el tribunal arbitral concluyó esto porque señaló que precisamente al existir una imposición económica o una sanción económica, se debía de acceder a la justicia rusa. No se podía iniciar un arbitraje fuera de Rusia. ¿Ok? Y este es uno de los casos que grafican de la mejor forma, a mi parecer posible, cómo es que las cortes judiciales de un país intervienen en el arbitraje que inició otra de las partes. E intervienen porque tienen una política proteccionista, en este caso en particular, de las empresas estatales de su propio país. Como la empresa demandada era una empresa estatal rusa y se le estaba pidiendo una indemnización por daños y perjuicios fuera de lo que viene a ser el territorio ruso, es que se concede precisamente esta medida antiarbitraje, para que el procedimiento arbitral no sea conocido por un tribunal extranjero, sino para que sea conocido dentro de lo que viene a ser la propia Rusia. ¿Ok? Luego tenemos también otro proceso que es el de Salini Constructori versus la República de Etiopía, en donde, en este caso en particular, el tribunal arbitral decidió continuar con el arbitraje pese a la emisión de una anti-arbitration injunction. Y lo decidió así al considerar que el tribunal arbitral tenía el poder
de decidir sobre su propia competencia, en virtud del principio de competence, que es uno de los principios principales del arbitraje. En palabras del tribunal arbitral, sería impropio, a la luz del deber que tienen frente a las partes, acatar las órdenes judiciales dictadas por dichos tribunales, los cuales ya habrían retrasado el procedimiento arbitral en curso y que tendría precisamente como propósito frustrar el acuerdo de las partes de someter su arbitraje o someter sus controversias a arbitraje internacional. Producto de esta conducta, digamos, obstruccionista que se habría verificado, es que el tribunal arbitral decide continuar con el procedimiento arbitral en virtud de su principio de competence y precisamente para evitar que se genere un perjuicio al proceso arbitral. Luego, tenemos un caso nacional en donde no hablamos específicamente de las medidas antiarbitraje, pero sí de las anti-suit injunction o las medidas antiproceso. En este caso nos referimos al arbitraje iniciado por Rutas de Lima contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, es el caso número 2023-34, en donde en el año 2022, en diciembre, Rutas de Lima presentó su notificación de arbitraje, reclamando la falta de liberación de terrenos, la falta de reajuste por inflación a la tarifa, la existencia de puntos de fuga en ciertas unidades de peaje y la ruptura del equilibrio económico del contrato. Sin embargo, a pesar de que se había iniciado el arbitraje, a pesar de que Rutas de Lima había iniciado el arbitraje, el 7 de marzo del 2023, Rutas de Lima informa al Tribunal Arbitral que la Municipalidad de Lima le habría notificado la terminación unilateral del contrato, ¿ok? Y habría iniciado un procedimiento de caducidad. En ese sentido, Rutas de Lima solicita al Tribunal Arbitral, entre otras cosas, que se ordene a la Municipalidad Metropolitana de Lima que se mantenga el status quo o que mantenga el status quo hasta que se dirima la controversia, es decir, el arbitraje, suspendiendo el procedimiento de caducidad de la concesión durante todo el trámite del arbitraje. El 13 de junio del 2023, 3 meses después nada más de que el Rutas de Lima informa sobre el procedimiento de caducidad iniciado por la municipalidad, el tribunal arbitral concluyó que al haber las partes acordado la aplicación de la ley modelo de la regla suncitral, le otorgaban al tribunal arbitral la facultad de conceder medidas cautelares. Y en ese contexto podían otorgar precisamente una medida antiproceso. El tribunal arbitral concluyó que la caducidad que había iniciado, la caducidad que estaba iniciando la Municipalidad Metropolitana de Lima, se encontraba vinculado con lo que se iba a discutir en el arbitraje y precisamente como consecuencia de eso es que decide otorgar la medida cautelar y ordenar que se suspenda el procedimiento de caducidad. Como podrán ver ahora en pantalla, en uno de los extractos ya de la parte decisoria del tribunal arbitral, el tribunal arbitral ordenó a la Municipalidad de Lima mantener el status quo, suspender el procedimiento de caducidad del contrato en lo que dure todo el procedimiento arbitral. Y es así como, en este caso, un caso nacional, ¿de acuerdo? Se emitió una medida cautelar dictada por un tribunal arbitral a fin de que se suspenda un procedimiento judicial de caducidad que había iniciado la Municipalidad Metropolitana de Lima. En conclusión, para ir cerrando ya, porque estamos ya llegando al tiempo, las anti-arbitration injunction son, como lo mencionaba al inicio, una versión, si quiere llamarse así, arbitralizada de lo que inicialmente era las anti-suit injunction, ¿de acuerdo?
y que tienen como propósito, digamos, proteger el convenio arbitral, evitar procedimientos ilegítimos, prevenir decisiones contradictorias, y es precisamente por tal razón que por medio de las anti-arbitration injunction se busca suspender la continuación de un procedimiento arbitral o, digamos, se le ordena a la otra parte el no iniciar un procedimiento arbitral. Sin embargo, no es pacífico para nada en doctrina ni tampoco en las decisiones que se emite a nivel internacional su otorgamiento y mucho menos su aplicación, por principalmente la afectación al principio de no interferencia y el principio de competence competence, un principio que, como lo mencionaba al inicio, es medular a todo el arbitraje. El principio competence competence es de suma importancia para el arbitraje y es precisamente en ese contexto que surge esa problemática, si es que debería o no concederse una medida antiarbitraje. A pesar de todo esto, lo cierto es que hay una tendencia por parte de los tribunales arbitrales en, digamos, no suspender el procedimiento arbitral que están llevando, precisamente en virtud o en atención al principio de competence competence. Como el tribunal arbitral tiene el poder de determinar su propia competencia, y debería ser así, deciden continuar con el procedimiento arbitral. Y es por eso que existe actualmente una tendencia a, digamos, no suspender el arbitraje a pesar de que se conceda una medida antiarbitraje. Sin más, les agradezco muchísimo nuevamente a Ankawa y agradezco a cada una de las personas que se encuentran conectadas y que han podido, digamos, estar en este pequeño webinar. Espero, digamos, que haya abarcado de manera muy superficial y general, por lo menos en este corto tiempo, un poco de las anti-arbitration injunction y que, digamos, les sea de utilidad para todas las personas que se encuentran conectadas. Muchísimas gracias.